Muy buenas noches, soy Sandra Montemayor y los invito a mi programa Chequina, en donde vamos a hablar de un tema sumamente interesante que es el ayuno. Y tenemos de invitada a Cintia Rojas Cantú. Estamos desde el barrio antiguo, en la Casa del Campesino, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, hacia el mundo. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Muy buenas noches, pues como les había comentado, tenemos de invitada especial a Cintia Rojas Canto. Muchísimas gracias, Cintia, por acompañarnos. Hola Sandra, pues es un privilegio para mí el estar aquí contigo. Dios te bendiga grandemente y te siga usando y llevando la palabra de Dios a través de este programa. Gracias. Y sobre todo, pues bueno, ya varias personas me habían estado preguntando sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Cuáles son los tipos de ayuno? ¿En qué consiste? Y bueno, dije, la especialista en el ayuno. Y dije, voy a invitar a Cintia Rojas. Y bueno, Cintia, para empezar, me gustaría que le pudieras comentarles a los televidentes qué es el ayuno. Bueno, pues el ayuno es no ingerir alimentos por un periodo específico de tiempo a fin de que nosotros podamos morir a la carne y así sea Dios en primer lugar en nuestra vida. ¿Y cuáles son los tipos de ayuno? Bueno, pues está el total, el parcial, está también el ayuno sobrenatural. Y yo creo que para esas personitas que tienen alguna situación de salud y que no pueden entrar en esto del ayuno, de acuerdo a la escritura, pues también podemos, como se trata de morir a la carne, de practicar el morir a la carne, podemos, no sé, si te gusta la televisión, te gusta el cafecito, pues podemos hacer ese tipo de ayuno para practicar el morir a la carne. Sobre todo, pues bueno, qué importante porque hay personas que realmente, como comentabas, no, pues no pueden por cierta situación, a veces son diabéticos, algún problemita de enfermedad que tengan, pues bueno, ya lo pueden sustituir de esa manera. Lo que más nos gusta, eso podemos entregárselo a Dios para que podamos nosotros morir la carne, para que podamos ver los milagros y las maravillas que hace Dios en nuestras vidas. Así es, recordando que el ayuno es una disciplina espiritual por la cual tú te vas a fortalecer para que nuestra alma y nuestra carne pueda ser sometida al Espíritu Santo, ¿verdad? Y también es un arma muy poderosa para la guerra espiritual, siempre y cuando lo combinemos con la oración, ¿sí? Porque si no, simplemente estaríamos haciendo una dieta en donde no, en donde simplemente dejas de consumir ciertos alimentos, ¿verdad? Así es. Y pues tienes mucha razón, porque muchos dicen, bueno, yo ya hice el ayuno, pero pues sin oración de nada sirve. Tenemos que hacer oración, estar más en comunión con Dios, buscar esa relación íntima para que podamos sentirnos a gusto con nuestro Rey, que poder platicar, conversar, poder decirle qué es lo que nos aflige en un momento dado.
y que Él nos escuche y mantener esa relación íntima que tanto anhelamos, pero pocos lo podemos disfrutar. Así ¿Por qué? es. Porque nos distraemos con los afanes de la vida diaria, nos alejamos, estamos tan preocupados en nuestras ocupaciones que nos olvidamos de leer la Biblia. Entonces es importante también estar escuchando alabanzas, poder estar alabando al Señor, estar en oración y sobre todo en el ayuno. Ahorita me habías mencionado los ayunos. ¿Qué tipo de ayunos son los que pueden hacer? ¿En qué, cómo se dividen o qué tiempo, cada cuándo pueden comer? ¿Cómo sería? Bueno, pues conversábamos ahorita o comentábamos que está el ayuno parcial. El ayuno parcial es un ayuno en el que tú te vas a abstener de un alimento. Tenemos por cierto tiempo o determinado tiempo específico. Tenemos el ejemplo en la escritura de la reina Esther, en Esther 4:16, donde ella hizo este ayuno por 3 días. Por 3 días sin comer ningún alimento. Bueno, perdón, me estoy confundiendo. Este es el ayuno total, discúlpame. Estábamos hablando del parcial primero, donde nos abstenemos de una comida y encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, la historia de Elías. Entonces, este es un buen ejemplo que nosotros podemos ir cuando decidas entrar en esa disciplina espiritual para fortalecer nuestro espíritu, ir a las escrituras, ¿verdad? En donde se habla de los tipos de ayunos que están ahí para testimonio a nosotros, ¿verdad? También dentro de este ayuno parcial podemos encontrar el ayuno de Daniel en Daniel 10 o también Daniel 1, ahí puedes encontrar información. Este tipo de ayuno es por 21 días en donde comes cierto tipo de alimentos o alimentos específicos. Y a mí me encanta esto porque aparte de que nos fortalecemos espiritualmente, por decir con el ayuno de Daniel que entra en el parcial, puedes ir a una sanidad también de tu cuerpo, aparte del espíritu, porque viene una desintoxicación, porque vamos a empezar a quitar alimentos que pueden estar dañando a nuestro cuerpo, y es algo hermoso, ¿verdad? También a mí me encanta ese ayuno porque yo, bueno, aparte de lo que estamos mencionando, yo lo hago poniendo actitudes y para practicar el morir a la carne, ¿no? Entonces me fijo eso en mi mente y claro, todo de la mano de Dios, porque Él es el que nos da la fortaleza para ejercer ese dominio propio, pero me encanta porque yo digo cada que lo hago, no, aquí es para morir a la carne y por eso me limito de estos o de ciertos alimentos dentro del ayuno parcial. Está el ayuno total, como comentábamos, tenemos el ejemplo de la reina Esther. Es cuando no hay ningún alimento, se hace por un periodo determinado. El ejemplo que tenemos de ella en Esther 4:16 es que lo hizo por 3 días, pues por una situación específica, y este tipo de ayuno, es en donde tú no vas a consumir ningún alimento. Está también el ayuno sobrenatural, pues ahora sí que el de Jesús de los 40 días, tenemos a Moisés en el Éxodo también, ahí puedes encontrar esa información, o en los evangelios en el de Jesús. Ahora sí que es un ayuno sobrenatural y sin dejar de lado lo que comentábamos, ¿verdad? Que si tienes una situacioncita de salud, volviendo a lo mismo, no dejes de ayunar o de practicar el someter a la carne o someter la carne, ¿verdad? Puedes poner ahí lo que te guste, el café, la televisión, estar en el celular, no sé, como lo he hecho yo algunas veces,
quitando todo lo que me gusta, que son las harinas, todos los postres. Se trata de someter la carne, el practicar, someter nuestra carne, ¿verdad? Y es bien importante entender esto, o tener claro esto. Cuando tú vayas a ayunar, pide la dirección del Espíritu Santo de qué es o cuál es aquel ayuno que tú necesitas, ¿verdad? Qué importante eso, porque perdón, muchas veces cuando iniciamos en las cosas de Dios y la gente nos habla del ayuno, dice uno, bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque pues yo nunca he ayunado y como de que someterte así tan drásticamente, pues a veces no toda la gente lo soporta, lo aguanta o lo resiste, ¿verdad? El ayuno. Entonces, pues más que todo hay diferentes tipos de ayuno que se nos pueda acomodar y principalmente, como tú dices, pedir la dirección a Jesús para que nos diga qué es lo que realmente es el más adecuado a nosotros. Sí. Sobre todo el darnos cuenta que es increíble cuando nosotros pedimos esa guianza al Espíritu Santo, es cuando realmente te das cuenta que te fortalece. El otro día yo también, hace tiempo, cuando comenzaba, pues mi ayuno, yo dije, ay Señor, ¿qué tipo de ayuno? Y me dice el Señor, pues de todo completo, o sea, el más drástico, ¿no? Y entonces yo dije, pues nada más dame la fortaleza de resistir la tentación de comer, porque pues cuando estás así como que psicológicamente te da la tentación de empezar a comer, de que se te antoja todo. Y entonces en esa ocasión me acuerdo que me quedé muy sorprendida cómo el Espíritu Santo te llena. O sea, cuando el Espíritu Santo te está invitando a hacer el ayuno, entonces yo me quedaba sorprendida de que todo el día no tomaba agua, dejaba de comer, nada más una comida al día. Y así estuve por 21 días. Entonces yo decía, cómo Dios fortalece, cómo Dios te hace sentirte lleno. Y más cuando estás en alabanza, cuando estás en oración, cuando lees la Biblia. Entonces es Juan. Sí, a mí me encanta porque definitivamente esto es decisión. Son las armas, bueno, una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Entonces, decide entrar en esta bendición. Recuerda que todo es por decisión, para estarnos fortaleciendo. Y a mí me encanta, como decía Sandra, ¿verdad? Cómo Él te fortalece y cómo permaneces. Decíamos que pues definitivamente un ayuno, si no está de la mano con la oración, sin dejar de lado la palabra, la adoración, pues ahora sí que solo sería una dieta. Me encanta cómo por el tiempo que tú estás dedicando a Dios, cómo se abren tus sentidos y oídos espirituales y empiezas a ver todo aquello, ¿verdad?, en lo que estás fallando, y Dios empieza a revelarnos estrategias. Entonces, solo es una decisión. Solo es una decisión. Yo la mayoría de las veces que lo he practicado, pues ahora sí que es para fortalecerme, ¿verdad? Que es una de las principales finalidades del ayuno o de esta práctica, ¿verdad? O este ejercicio espiritual, el fortalecer nuestro espíritu y seguir siendo guiados por el Espíritu Santo, que es lo que debe ser nuestra meta, ¿verdad? Estar caminando en eso. Así es, y sobre todo, pues bueno, cuando ahorita que comentas, Cintia, el fortalecer el espíritu es importantísimo, porque de ahí aprende uno a ser fuerte en las adversidades, a que si viene una tentación, ya sometes más la carne y ya no es tanto
el de que luego reacciones a la Claro. primera o te enojas o algo, como que te vuelves más consciente en detenerte a pensar cómo actuaría Jesús en ese momento, cómo actuaría Jesús o qué es lo que haría, qué respondería en cierta situación. Entonces es importante darnos cuenta. Y el ayuno nos fortalece constantemente. Cuando lo hacemos más seguido, se nos abre los ojos y los oídos espirituales y escuchamos más la voz de Dios. Así Dios es una manera de que nosotros estemos en constante comunicación con Dios, y es cuando Él empieza a revelarnos muchas cosas. Es cuando la gente que es común realmente no lo identifica, no se da cuenta realmente, pero cuando tú estás en espíritu con el Señor, es cuando empiezan a abrirse muchas cosas sobrenaturales que cuando vivimos normalmente no nos damos cuenta. Sí, así es. Por eso ahorita comentaba que era una cuestión de decisión, porque normalmente estamos afanados, con el horario, los tiempos, y el dedicarle este tiempo es lo que te va a permitir estar con tus ojos y oídos espirituales alerta. Y como decías ahorita, te revela las estrategias, ¿verdad? Te revela las estrategias, porque yo creo que los que seguimos a Jesús, queremos agradarlo. Entonces, todo el tiempo estamos fallando, y cuando permanecemos con nuestros ojos y oídos espirituales abiertos, pues ahora sí que estamos alerta en todo aquello en lo que estamos fallando, ¿verdad? Y podemos hacer cambios para agradarlo. Yo recuerdo cuando en una ocasión, lo comparto siempre porque tengo célula en mi casa, y las que me escuchen o me vean, perdón, van a decir, ay, otra vez lo mismo, pero realmente esto es para compartirlo, porque no nos podemos quedar con ello, ¿verdad? De todo lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Yo recuerdo hace 1 o 2 años, yo, como les decía, hago este ayuno poniendo actitudes cuando el Espíritu Santo pues nos va mostrando en qué vamos fallando, ¿verdad? Y ya nos toca a nosotros empezar a trabajarlo, y es de la forma en que yo lo trabajo. Entonces, yo recuerdo que estaba haciendo este ayuno de 21 días y estaba poniendo mis actitudes, y principalmente de cómo hablarle a mi esposo. Entonces, estaba yo trabajando esas actitudes en ese ayuno. Entonces, yo recuerdo que Dios me mostraba en este ayuno de Daniel de 21 días cómo la rebeldía que había en mi hijo, y a lo mejor me vas a ver o me estás viendo, era por cómo yo le hablaba a mi esposo. Recordemos que Dios tiene diseños para el matrimonio, entonces cuando no caminamos en ese diseño, definitivamente hay consecuencias, y una de ellas, estoy hablando del matrimonio, del lugar o la posición del varón y de nosotros como esposas. Entonces es hermoso cuando Dios nos va mostrando, ¿verdad? Recuerdo, como les comentaba, cómo yo empecé a ver cambios en mi hijo. Había un poco de rebeldía hacia mí, y cuando yo empecé a trabajar esas actitudes de cómo hablarle a mi esposo, no sé, usar un tono más moderado, pues como son las instrucciones de Dios, yo noté cambios en mi hijo. Entonces se abrieron mis ojos espirituales y mis oídos espirituales, y empecé a ver que eso era por mi actitud hacia mi esposo, la rebeldía en mi hijo. Entonces es hermoso, o sea, míralo de esa forma. Yo sé que es difícil entrar en esto, pero solo es decisión de apartar ese tiempo para buscar a Dios, y te va a revelar toda estrategia de todo aquello por lo que tú estés pasando, ¿sí?
Así es, y es importante, como comenta Cintia, es importante nosotros el ayuno de nuestras actitudes, porque muchas veces, pues de qué te sirve el hacer el ayuno si pasa alguien y tú ya lo estás criticando, ya lo estás juzgando, o estás siempre malhumorado en tu casa, no atiendes como debe de ser. Pero si cambiamos nuestras actitudes, cuando en vez de estar enojada, pues trato de estar más alegre, en vez de estar refunfuñando, estar gritando, estar molesta, pues te hablo con palabras de amor, con palabras de atención, con palabras de confortación, de consuelo. Entonces ya empieza realmente a cambiar nuestro ambiente a la vez. Entonces también se da automáticamente, como ya las demás personas se dan cuenta que ya no estás agresiva, que ya no estás de mal humor, que ya no estás a la defensiva, pues automáticamente también ellos cambian. Sí, definitivamente. Es bien importante recordar esto cuando estás en estos tiempos, digo todo el tiempo. Cuando nosotros ya recibimos a Cristo, pues tenemos dos enemigos, ¿verdad? Nuestra carne primero y luego pues ya sabemos ahí, Satanás. Entonces va a haber estorbos. Es importante entender que va a haber estorbos, pero no te des por vencido, no importa si fallaste, sigue practicándolo porque de eso se trata, de practicar el morir a la carne y pasar esos tiempos de intimidad con el Señor, ¿verdad? Entonces van a venir estorbos, pero no te des por vencido. Sigue practicándolo, porque el enemigo eso es lo que quiere, que dejemos de hacerlo, ¿verdad? Que dejemos de buscar al Señor. Entonces, definitivamente Dios honra a quien le honra, y eso pues es honrarlo, porque estás queriendo buscar un tiempo para estar con Él, para escuchar su voz, para ser más sensible a su voz, para, ¿verdad? Antes de cualquier otra cosa que pudiese ser como el resolver nuestra situación. Yo siempre, aparte del practicar morir a la carne, siempre mi primer objetivo es buscarlo más, el poder yo escuchar su voz, ¿verdad? Y seguir, porque el mundo nos ofrece tantas cosas, tanto afán. Entonces esto nos ayuda a permanecer de su mano o escuchando su voz, ¿verdad? Así es, buscar qué podemos hacer en un momento dado, y más que buscar esa presencia de Dios, buscar cuál es la finalidad del ayuno, qué es lo que realmente me conlleva el ayuno, aparte de las peticiones que queremos que nosotros deseamos que se nos cumpla, y sacrificar nuestra carne para llevar a cabo lo que anhelamos en nuestro corazón. Es más allá, es el mantener la relación, el agradar a Dios, el ver esas cosas sobrenaturales que se dan cuando realmente estamos en esa comunión con Dios, tratar de lograr aquello que realmente te das cuenta que no todo el mundo lo hace, y que tú dices, yo lo creía imposible de hacer un ayuno, y cuando ves que por medio del Espíritu Santo te da esa fortaleza de llevar a cabo ese ayuno, realmente es cuando dices, sin Él no lo hubiera podido hacer. Sí, así es. Pues como dices y hemos estado diciendo, aparte de buscarle más y de, comentabas ahorita de que a veces tenemos peticiones, yo creo que siempre tenemos peticiones, la finalidad del ayuno realmente, de acuerdo a Isaías 58, pues es desatar toda ligadura de impiedad y de iniquidad en cada uno de nosotros, por todo lo que vivimos a diario, ¿verdad? Podemos estar ligados a situaciones, a cosas, el romper con todo yugo, el soltar las cargas de opresión, el sanar al quebrantado, al herido de corazón. Yo creo que es la finalidad, ¿verdad?, del ayuno. Eso va a suceder en ti cuando entras en ese río, ¿verdad?, de bendición.
Ay, y ahorita tocaste un tema muy interesante, Cintia, sobre todo el romper esos yugos, esas ataduras que tenemos, que viene ya sea por iniquidad, que venga de transgeneracional o tal vez sean maldiciones que vienen de generación en generación, o que hayamos nosotros abierto alguna puerta y que estemos con mucho rencor, con resentimiento, con falta de perdón. Pero cuando nosotros entramos en esa parte del ayuno, es cuando completamente nos damos cuenta que se transforma nuestro ser, nuestra esencia, esa espiritualidad con Dios, el poder estar en espíritu y alma en esa relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, para poder nosotros realmente sentir la presencia de Él, el pedirle que nos transforme cuando realmente, pues como tú decías, romper esas ataduras de falta de perdón, de ese rencor que a lo mejor ni tendrías por qué tener ese rencor, pero en el alma te creíste que te ofendieron. Y entonces es importante poder limpiarnos de todo, de todas esas situaciones que nos angustian, que nos oprimen, que nos hacen sentirnos desanimados, desalentados, tristes, y con el ayuno cambiamos esa tristeza por el gozo de Cristo Jesús. Así es, porque definitivamente el pasar ese tiempo con el Señor, recordando lo que hemos comentado en este tiempo del programa, el ayuno es una práctica para morir a la carne, pero nosotros tenemos que, ¿cómo se podría decir? Ligarlo o que sea junto con la oración, con la palabra, con la adoración, y al pasar esos tiempos con el Señor, pues es cuando venimos a ser libres de todo eso que nosotros podemos estar cargando y que llega solito a nuestra vida, no te pide permiso, no te toca la puerta, Él llega automáticamente por medio de una ofensa, y son cosas que vivimos a diario. Entonces, el verdadero evangelio de Cristo es caminar en el perdón, en el amor, y eso tenemos que vivirlo a diario. Yo creo que por eso es un mandato el ayunar, o sea, no dice ahí si quieres, ¿verdad? Porque vivimos en afanes y como hemos dicho, ¿verdad? Todo lo que vivimos diariamente. Entonces, yo creo que por eso Dios nos dio estas armas hermosas y poderosas para poder ser libres. Y cuando lo entendemos y lo vemos así, no como, ay, un ayuno, todo cambia, ¿verdad? Así es. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y ahorita regresamos, Cintia? Claro que sí. En el mundo existen más de 1900 especies de insectos que sirven como alimento, y en muchas comunidades de Oaxaca los insectos forman parte importante de la Bueno, ya estamos de regreso en su programa Chequina con Cintia Rojas en el barrio antiguo, en la Casa del Campesino. Y bueno, este tema tan interesante sobre el ayuno. Oye, Cintia,
te iba a preguntar, ¿qué es lo que debe de hacer cuando es una persona que va iniciando en el cristianismo, de que quiere agradarle a Dios, pero nunca ha hecho el ayuno? Bueno, pues a mí me pasó que yo empecé con ayunos cortos cuando yo vine a Cristo, ayunos como los parciales, que tú dices, lo pacto en la noche, y en la mañana no desayunas, y por decir, si a ti te es difícil o no puedes aguantarte sin comer hasta la 1, pues está bien que lo hagas hasta la 1, pero es importante que sea un sacrificio para ti, porque realmente yo me podía pasar a veces hasta las 3 de la tarde o 4 sin comer nada y no había problema conmigo. Entonces, si lo mismo pasa contigo, pues mejor ponte hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Pero sí es importante pactar el tipo de ayuno que tú vas a hacer, los tiempos de oración, los tiempos de lectura, que pactes todo esto con el Señor antes de iniciarlo, sin dejar de lado cuál es el que Él te está mostrando hacer, ¿verdad? Esta es solo una recomendación que yo te puedo dar. También puede ser ese ayuno que mencionábamos para esas personitas que dicen, no, me ha tocado escuchar a muchas personas que dicen, no, es que yo no ayuno porque yo tengo no sé qué situación de salud, ¿verdad? O alguna situación de salud. Entonces, pues puedes empezar dejando de ver la televisión porque te encanta ver televisión, o dejar de usar tu celular, pactando. Dejen las redes sociales, menos de que dejen de ver a nosotros. Entonces, podemos iniciar con este tipo de ayunos, ¿verdad? Para que no se haga algo pesado y que podamos luego desistir de hacerlo, y Dios te va a ir llevando a más. Puedes decir, bueno, yo por semana ayuno una vez, y luego tú lo puedes ir incrementando, o ya el Espíritu te va a ir mostrando, ¿verdad? Esa puede ser una recomendación que yo les doy. Sí, tienes toda la razón. Yo me acuerdo, bueno, cuando hacía nada más una sola comida al día, pues normalmente para mí no hay tanto problema no desayunar y tomar agua hasta la 1, 3 de la tarde, pero ya pasando a las 3 como que ya entra el hambre. Me acuerdo que había un día que estaba yo así de que ya eran las 5 y yo iba a cenar hasta las 8 y yo, faltan 3 horas, bueno, ya son 3 horas, ya me falta menos, así estaba. Pero realmente sí es importante que nosotros tengamos ese sacrificio para poder en un momento dado practicar y morir a la carne más que todo. Y no, perdón, estoy recordando, no vayas a decir, no, pues yo ayuno, como lo dicen siempre, ¿verdad? Pero es bueno recordarlo, hasta la 1, pero te la pasas dormido o dormida, eso ¿verdad? no se vale. Y te levantas a las 11. Entonces, vamos a tratar de que cuando pactamos esto con el Señor, sea un tiempo que te levantes temprano, que le dediques este tiempo, que ores, que leas, ¿verdad? Que adores a Dios. La adoración es algo tremendo. Yo creo que es la clave, ¿verdad? Una de las claves para fortalecernos. Bueno, yo creo que todas las armas espirituales que Dios nos ha dado, pero a mí la adoración es algo hermoso, hermoso, ¿verdad? Así es. Ahorita que estás hablando, Cindy, sobre la adoración, ¿qué tanto tiempo una persona que va iniciando, qué tanto tiempo puedes tú recomendar que sea la adoración o cómo le podría hacer la persona? Bueno, híjole, es que como yo soy, ay no, con la adoración, yo te recomiendo, pues adoración es estar exaltando el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces está la alabanza, por medio de la alabanza nosotros de la música podemos exaltar su nombre. Puede haber por ahí alguna cancioncita, yo lo comento ¿cómo puedo decirlo? Por experiencia, así es. Alguna canción que llegue a tu corazón, que tú digas, ay, con esta alabanza, Dios toca mi corazón.
ponla, adórale, o sea, determina ese tiempo para hacerlo, adóralo a través de esa canción. Si sientes volver a ponerla, o si hay 2 o 3, ponlas seguidas, ¿verdad? Y dedícale ese tiempo a exaltarlo, a estarlo adorando. Si quieres, ponla 10 veces, 15 veces. Yo a veces traigo una canción que, híjole, y la pone uno la como 5 o 6 veces seguidas. De verdad que 10. Y ahí estoy adorándolo y adorándolo. Entonces, pudiera ser una opción, ¿verdad? Así es. Oye, Cintia, ¿y qué es la oración para la gente que va iniciándose? Pues oración es simplemente… ¿Cómo puedes orar a Dios? Sí, pues yo creo que oración es simplemente tener una amistad con Dios, ¿verdad? Una comunión con Él. Para mí eso es la oración. ¿Y cómo podemos nosotros orar? Bueno, en la Escritura el Espíritu Santo nos va llevando y nos va revelando cuando Él empieza a obrar en nuestra vida, pero tenemos en la Escritura la oración modelo que nos dejó Jesús, que es el Padre Nuestro. Ahí la encuentras en los Evangelios. No, recuerda que no es repetir, no quiere decir que no vas a declarar palabra o hablar. Sí, pero no es que digas Padre Nuestro que estás en los cielos, sino es como, yo lo miro como un machote de lo que tú tienes que hacer cuando tú vas al Padre. Pues dice Padre Nuestro que estás en los cielos, hablar con el Padre, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, estar santificando y exaltando su nombre, pedirle que se haga su voluntad en tu vida y todo lo que viene ahí, ¿verdad? Es como un machote para ti de cómo tú puedes estar comunicándote con el Señor o nuestro Padre, ¿verdad? Así es. Sí, definitivamente. Entonces, ¿cómo debe ser para orar? ¿Cómo podemos orar o los tipos de oración? Bueno, ¿cómo podemos orar? Bueno, hablábamos de usar este machote. Te vas a dirigir, primero es una comunión, es una amistad con el Señor. Te vas a dirigir a Dios, exaltándolo, hablando como si fuera tu Padre, ¿verdad? Con Él. Y yo creo que dentro de la oración está el arrepentimiento, la confesión de pecado, el pedir perdón, ¿verdad? Para entrar en esa sanidad y en esa libertad que nos lleva el Espíritu Santo. Y pues ahora sí que tipos de oración, creo que en las Escrituras Dios nos habla de muchos tipos de oración. Por ejemplo, Filipenses 4:7 nos habla de una oración de gratitud, de una oración en súplica, y tu espíritu te va a ir, el Espíritu Santo que ya mora en ti, por haber recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, que te sella, ¿verdad? Y ahora ya mora en ti, es el que te va a estar guiando, ¿verdad? A ello. Bueno, veíamos ese tipo de oración con súplica, de gratitud, de gracias. También está la oración del acuerdo, que viene por ahí en Mateo. Entonces, yo creo que sí hay muchos tipos de oración. Sobre todo, también el otro día me decía una amiga, oye Sandra, ¿cómo no sé orar? ¿Cómo hacerle? Una de las chicas de ahí de la célula que tengo, y le digo, bueno, primeramente tienes que estar en la alabanza, entrar en ese proceso donde haces conexión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Estar en la alabanza, escuchar algunas canciones especiales para Dios, para poder entrar en ese espíritu, en esa conexión con Él. Y le decía, y posteriormente agradecer, o sea, porque se nos olvida agradecer, siempre estamos nomás viendo lo que nos falta, pero no damos gracias realmente de lo que tenemos. Se nos olvida que realmente pues estamos sanos, o que podemos caminar, que podemos ver,
que tenemos una casa, independientemente si sea grande, chiquita, pero tú ya tienes una casa donde vivir. ¿Cuántas personas viven en los basureros o en las plazas, en las calles, porque no tienen un lugar? Entonces, empezar a valorar todo lo que tenemos y ya posteriormente, bueno, exaltar también a Dios, a reconocer ese ser supremo, ese ser que nos lleva a lo infinito, a lo que realmente Él nos quiere llevar, ese ser superior que habita, que mora en nuestras almas, en nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, y que realmente ahí es cuando nosotros podemos tener esa comunión con Él. Y ya posteriormente, bueno, las peticiones y todo. Y así es, yo creo que ir con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Así es. Una de las principales cosas, buscarlo con un corazón contrito y humillado, como viene ahí en Primera de Crónicas, ¿verdad? Así es, y muy importante el poder venir humildemente a los pies de Cristo, el poder olvidarnos y quitarnos lo que es la carne, la altivez, la soberbia, y poder reconocer realmente lo que necesitamos, esa comunión con Él, ese apapachamiento que nos da el Padre hacia nosotros que somos sus hijos, y es importante. Cintia, ¿por qué es importante que nosotros leamos la Biblia? Pues yo creo que es primero, como dice su palabra, que meditemos de día y de noche en ella para que todo nos vaya bien, ¿verdad? Pero aparte de eso, pues nos trae a transformación, nos transforma cuando nosotros entramos a la Escritura, ¿verdad? Así es el manual donde viene todo cómo debemos de comportarnos, cómo llevar un buen matrimonio, cómo ser unos buenos padres, cómo ser unos buenos hijos, el cómo manejar nuestra situación económica, nuestras finanzas, todo ahí viene. Así repleto. Es un manual muy completo en el cual no hay ninguna falla si nosotros buscamos esa guianza perfecta. Sí, aparte, como dices, que es un instructivo para nuestra vida en todos los aspectos, ¿verdad? Por los que le veamos, o sea, como dicen por ahí, que la psicología y que la ciencia, todo está ahí está escrito. Aparte de eso, cuando yo mencionaba, aparte de lo que tú dices, ¿verdad? Que es nuestro instructivo y manual de vida, cuando yo mencionaba que nos transforma, me refiero a esto, por decir yo, en mi hogar, por las circunstancias y como se dio, porque pues mi esposo trabajaba afuera, yo tenía que estar a cargo en mi casa, de mi casa, de mi familia. Te acostumbras tú a dirigir. Entonces, cuando yo voy a la Escritura y veo que ahí dice que mi esposo es la cabeza y la autoridad de mi casa y que yo soy su ayuda idónea, yo dije, ay Señor, perdóname, entonces yo estoy caminando equivocada. A eso hablaba, de eso hablaba yo cuando decía de transformación. Al ir a la Escritura, al ir a la palabra, vas a ser transformado en actitudes. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo que mora en ti, Él es el que te va a llevar a querer obedecer y a decir, ay, bueno, pues yo lo hacía de esta manera, pero ahora, Señor, tú dices esto, yo quiero agradarte. Entonces viene esa transformación a tu vida, ¿verdad? La forma de hablar, por decir, Dios sigue tratando con nosotros, dice su palabra, que la obra que Él inició la va a perfeccionar todos los días, o sea, no somos obras completas definitivamente, y sigue tratando con nosotros, por decir, el hablar fuerte, en mi caso, ¿verdad? Pues dice la palabra que la blanda respuesta apacigua la ira, entonces que es como panal de miel, los dichos suaves, o sea, las palabras suaves. Entonces es de esa transformación es de la que yo te hablo, cuando tú vas a la Escritura, ¿sí? Así es, y pues bueno, ya estamos casi a punto de finalizar el programa.
quiero darte las gracias, Cintia, por esta gran aportación al de lo que nos contrario. explicaste sobre lo que es el ayuno, sobre lo que es la oración, lo que es la alabanza. Y estos temas son muy importantes para que el cristiano, la gente que se va introduciéndose en conocer sobre la palabra de Dios, es importante que podamos nosotros distinguir todo eso. Así es. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Un privilegio para mí. Míralo como una decisión, el ayunar, no como algo molesto, ¿verdad? Así Porque es. te va a llevar a gran bendición. Dios les bendiga. Buenas noches. Y bueno, pues yo los invito, ¿verdad?, a que nos acompañen el otro domingo en su programa Chequina de 7 a 8 de la noche, y también los invito a que me den un like en mi página Sandra Montemayor-Chequina. Ahí también vienen muchos videos, vienen reflexiones y la palabra de Dios. Entonces los espero el próximo domingo. Muchísimas gracias y Dios me los bendiga. Hasta pronto.